Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a otro episodio de La Hora de los Niños, en el cual hoy nos dedicaremos a terminar la figura del rey David, aquí presente, y veremos la figura de su sucesor, el famoso rey Salomón. Veremos quiénes son estos dos y qué es lo importante, por qué Dios se fija en ellos. Bueno, el rey David comienza gobernando en Judá, es decir, en el reino del sur, tras la muerte de Saúl. Recordamos que Saúl le había mandado ejecutar porque tenía envidia de él, pero que él al final vence a Goliat, se hace con este y a Saúl al final acaban asesinándole. Y es el propio asesino el que informa a David de lo sucedido. Pero David, como era justo, decide cargarse al asesino, debido al crimen que había cometido. Pues David es el que va a lograr la unificación de los dos reinos, el del norte y el del sur. Con la unificación ya hecha, siendo solamente un reino de nombre Israel, es David el que busca una capital y va a elegir la ciudad de Jerusalén debido a su situación céntrica, debido a que estaba en el centro del reinado y desde ahí se podía administrar correctamente. David, no contento con eso, quiere construir un templo para el arca de la alianza, un templo para Dios. Recordamos que el Arca de la Alianza seguía en una tienda del encuentro, una tienda simple, y al rey David no le parecía justo que la presencia divina estuviera en una simple tienda. Por lo que él decide construir un templo. Sin embargo, Dios, a través del profeta Natán, avisa a David de que no es él el que le va a construir un templo, sino uno de sus descendientes. Bueno, pues aquí vemos pues que David se frena, dice pues bueno, pues no puedo construir un templo ya debido a que Dios no quiere. Y entonces entra la historia del el doble pecado de David. David, pese a ser el autor de los salmos, ser uno un elegido de Dios, ser un hombre justo, sin embargo, cae en el pecado. Y cae debido a que, una vez en el palacio, divisa a una doncella que se está bañando. Y ahí él decide cogerla como esposa. Esa doncella no es nada más y nada menos que la mujer de Urías, uno de sus mejores hombres y mano derecha. Claro, aquí llega el problema. Primero se fija una mujer ya casada. Y segundo, está engañando a su mejor amigo, a su mano derecha, a su confidente, a un hombre que tenía totalmente confianza en él. El caso es que David se acuesta con la mujer de Urías, la mujer queda embarazada y David, para intentar evitarlo, pues dice, bueno, no pasa nada, tú quédate en casa y yo mando a Urías a que esté en casa contigo. El caso es que Urías pues no aparece por casa. Urías se queda vigilando la ciudad en el frente de batalla y debido a David, ante el temor de que al final se descubra el pastel, pues lo que decide es deshacerse de Urías. ¿Y cómo lo hago? Pues muy fácil, le meto en la primera fila de batalla, justo ahí en el frente, que va a ser el primerito que muera. Y dicho y hecho, le envía en la primera fila de batalla, todos le dejan abandonado y Urías muere en esa batalla. Aquí es donde aparece de nuevo Natán, que llega a David y empieza a contarle una historia para darle a entender de que se ha descubierto cuál es su pecado y que Dios ya ha decidido cuál va a ser el castigo que ha de sufrir. Dios no le va a quitar la vida a David, y mira que lo merecía, debido a que él había arrebatado la vida a un hombre, por lo cual Dios le debería de haber arrebatado a él la vida. Sin embargo, Dios decide arrebatarla al niño nada más nacer. David pide clemencia, pide perdón a Dios, y Dios le escucha, le perdona a él su pecado, pero sin embargo el niño, fruto del pecado, no va a nacer. El caso es que David empieza ahí y empieza a hacer un acto de penitencia, se pone en señal de luto y no come ni bebe hasta que llega el día del parto. Llega el día del parto y el niño muere. Y entonces David compone una elegía y luego
al fin da gracias a Dios, debido a que por lo menos pues le sigue escuchando. Luego, David conoce a Betsabé, quien será su mujer. Y con su mujer va a tener varios hijos, entre ellos el futuro rey Salomón. Y bueno, ¿quién es Salomón? Pues Salomón, queridos niños, es el rey conocido por su gran sabiduría y por las construcciones que realizó. Bueno, vamos a meternos un poco en la historia de cómo llega al reinado. Bueno, David tiene varios hijos. Entre ellos, uno de ellos es Salomón, pero hay otro que se llama Adonías. Bueno, pues hay una problemática en la sucesión del trono, debido a que David está muy mayor, está a punto de morir, pero sin embargo aún no ha decidido quién va a ser su heredero, quién va a hacerse a cargo del reino. Entre los hijos empieza ahí la preocupación de quién será el rey, quién va a ser el que coja el trono. Y Adonías, del que os he dicho que era uno de los hermanos de Salomón, pues va a planear hacerse con el trono sin el permiso de su padre. Betsabé, la mujer de David, se entera y le avisa. Y David coge, le destierra y nombra a Salomón como rey. Bueno, pues ya tenemos a Salomón como llegó a rey, debido a que su hermano, por impaciente, decide intentar hacerse cargo con el trono y es castigado con el destierro. Bueno, pues Salomón se caracteriza porque en su reinado es una época de paz. Él era un rey pacificador. Su padre David, sin embargo, era un rey conquistador, era un rey batallador. De hecho, con David fue la época en la cual el reino de Israel tuvo la mayoría de territorios. Salomón, sin embargo, decide apaciguar y hacer tratos con los vecinos. No quiere meterse en guerras absurdas. En esta época de paz es cuando se hace la promesa de Dios real de la construcción de ese templo, de ese santuario. Porque va a ser Salomón el que lo construya. Salomón obtiene las indicaciones de cómo se ha de construir ese santuario, de qué columnas tiene que tener, qué materiales se han de utilizar, y al final Salomón va a construir el templo de Salomón. Esto es una maqueta, o sea, el templo no existe, ni siquiera el de la época de los romanos. El caso es que él construye el templo, tal como lo había ordenado Dios y tal como le había prometido a David, su padre Dios. Bueno, pues Salomón se va ganando esa reputación de las construcciones maravillosas que él iba haciendo. Pero también la maravillosa sabiduría que le acompañaba, debido a que era un don divino, un regalo de Dios. Pues por esta sabiduría incluso va a recibir la visita de la reina de Saba. La reina de Saba era uno de los territorios cercanos a Israel con más riquezas y más poderío de la zona, por lo cual recibir esa visita para buscar consejo del rey Salomón indicaba lo grandioso que era su figura. Bueno, pero como todo don, también en el hombre está el pecado, y como no, pues Salomón va a caer, debido a que por ese pecado, pues la sabiduría, que era su don, era el don divino, pues va a acabarle abandonando poco a poco debido a que por su pecado se va a ir corrompiendo. Bueno, y con esta corrupción del pecado, debido a que Salomón se empezó a dar a la construcción de altares de dioses paganos, debido a que él se empezó a casar con mujeres que no eran israelitas, se empezó a casar con mujeres paganas y las favorecía construyendo altares para esos dioses que ellas adoraban. Pues por este gran pecado, debido a que él era el que tenía que perseverar, que tenía que guardar la religión única a Yahvé, la religión única a Dios, el Dios de los judíos, pues debido a que lo rompe, Dios va a quitarle la mano a él. Pero no le va a quitar el trono. Dios no le quita el trono debido a que se acuerda de la promesa que le había hecho a David. Pero sin embargo decide que ninguno de sus hijos, ninguno de sus sucesores, va a tener el trono durante demasiado tiempo.
Bueno, pues aquí ya estamos en una época de decadencia del reinado de Salomón, en el cual vemos que Dios pues ya ha apartado su mano de él, por lo cual vemos que poco a poco ese gran reino unificado se va a empezar a desquebrajar. Salomón muere y debidamente el reino se divide. Se divide en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Bueno, el reino del sur es el llamado Israel, sigue teniendo el nombre de Judá. Este va a ser el que perdure, más o menos hasta la deportación a Babilonia, cuando empiece ahí el destierro. Luego a Persia, luego será el dominado por los griegos y los romanos. Este va a ser el que más sufra. Sin embargo, el reino del norte va a ser el que desaparezca primero en el 722 debido a la batalla de Samaria. Bueno, pues espero que os haya gustado estas breves historias de dos grandes reyes del pueblo judío y sobre todo pues las grandes enseñanzas que nos transmiten de cómo dejarse uno llevar por las pasiones, llevar por el pecado, cómo la envidia puedes llegar a tener esa tal letalidad y cómo una sabiduría, si no se cuida, puede llegar a pasar de ser Adón a maldición. Espero que os haya gustado y nos veremos pronto. Un saludo, adiós.